de un control que se da sobre los actos de los funcionarios, ¿sí? Comprende entonces las facultades para revocarlos o modificarlos una vez interpuesto el recurso de apelación o mediante la revocatoria directa. O revocatoria directa, y además hacíamos una diferencia entre si ese acto, el acto del inferior, fue fundamentado en una delegación o en el fenómeno de la desconcentración de funciones. Decíamos que en la delegación, ese superior delegante, ¿sí? Eh, pues podía retomar en todo momento su competencia, de manera que puede dictar directamente un acto de aquellos que pues había delegado en ese inferior jerárquico. Y en el segundo caso en que de pronto ese traslado se hubiera dado a través de la desconcentración de funciones, ese superior no podía dictar el acto inicial en reemplazo del inferior, sino que debía esperar que este inferior jerárquico ejerciera su competencia para, una vez presentado este recurso de apelación, lo pudiera revocar o reformar según fuera el caso. Y hablábamos también acá de un poder de instrucción. De un poder de instrucción, teniendo ya también como fundamento el artículo 91 de la Constitución, y ese poder de instrucción básicamente es el que consiste en esa facultad que tiene el superior de dar órdenes a los inferiores y hacer que sean cumplidas, obviamente siempre tratándose de órdenes legales. Es entonces en relación con este control jerárquico, recuerden que se da en la centralización y en unas entidades que si bien son descentralizadas territorialmente de este sector central, pues jerárquicamente también tienen una organización jerárquica. Y pasamos al control de tutela. Este lo alcanzamos a iniciar, pero no recuerdo exactamente dónde quedamos, para saber con qué detalle hacer la explicación. ¿Dónde quedamos exactamente? Buenos días, profe. Hola, buen día, Luisa. Karina. No, Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, señora. Profe, pues yo tengo que miramos el control de la tutela y luego el control de los actos o la actividad. Ok, de pronto quedaríamos ahí Sí, no tengo nada en más. el control de los actos. Ok, vale. Muchas gracias, Karina. Perfecto. Entonces, a manera así también de recuento, como hicimos el control de tutela, eh, ese control de tutela es el que ejerce este sector central, ¿sí? Es el que ejerce el poder central sobre las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Entonces recuerden que yo acá le hacía las divisiones del territorio, ¿sí? Ta, ta, ta. Entonces, es el que ejerce ese sector central o ese poder central sobre las entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Ahora, mencionábamos que hay unas autoridades también de tutela y señalábamos, por ejemplo, el Congreso de la República y el gobierno. ¿Recuerdan? Que son esas entidades o esas autoridades que ejercen ese control de tutela sobre entidades descentralizadas territorialmente. Territorialmente. Hasta ahora vamos en territorialmente. Bien. Y entonces mencionábamos que el Congreso y el gobierno ejercían ese control de tutela sobre las entidades descentralizadas. El Congreso mediante la regulación legal de las actividades que son objeto de centralización hacia las entidades territoriales y por parte del gobierno por medio del ejercicio del poder reglamentario respecto de esa misma regulación legal.
Ahora, esas autoridades de tutela también pueden ejercer ese control sobre entidades descentralizadas por servicios. Y tenemos un fundamento normativo, que es el artículo 103 de nuestra ley 489 del 98, que recuerden la hemos venido analizando desde el principio, y en este artículo 103 confía el ejercicio del control de tutela al presidente de la República. ¿Sí? A los ministros y a los directores de departamentos administrativos a los cuales se haya adscrita o vinculada esa respectiva entidad. Y acá entonces por acá les escribía, recuerden muy bien estas palabras, adscrita o vinculada, porque cuando empecemos a ver esa estructura de la administración, vamos a ver cuáles están adscritas y cuáles son vinculadas. ¿Bien? Ahora, hablamos de los procedimientos de tutela, ¿sí? Entonces, también en este caso podemos analizar diversos procedimientos de tutela respecto de las personas, de los funcionarios, como respecto de sus actos, al igual que el control jerárquico. Sin embargo, sobre este tipo de control debemos tener en cuenta que la regla general va a ser la autonomía. ¿Sí? Es decir, que solo va a existir un control sobre algunos casos determinados por la ley. Pero entonces, ojo, recuerden que si bien es cierto tenemos una autonomía importante, nunca se va a poder confundir con independencia. ¿Sí? No es una autonomía absoluta. Tan es así que podemos ejercer algún tipo de control por parte de ese poder central. ¿Bien? Y alcanzamos a ver entonces, en la clase pasada, el control sobre las personas de los funcionarios. Bien, entonces, en estricta teoría y según el espíritu de la descentralización, recuerden que cuando hablamos de control de tutela, solo ya estoy hablando de descentralización. Entonces, en este caso, no debería existir control de tutela sobre las personas de los funcionarios descentralizados, pues digamos que ese control personal implica algún grado de subordinación jerárquica, lo cual es muy extraño en esta institución. Entonces, no obstante, dicho esto, sí es importante reiterar que acá la autonomía no es absoluta, no existe independencia y como lo iremos viendo, entre mayor autonomía, menor grado de control va a haber. Bien, pero siempre vamos a tener un grado de control, así sea mínimo. Entonces, mencionábamos ya sobre el control de las personas, específicamente, por ejemplo, para los gobernadores, ¿sí? El artículo 304 de la Constitución Política, ¿sí? Que menciona que estos pueden ser suspendidos o pueden ser suspendidos por el presidente de la República, ¿sí? En los casos, obviamente, taxativamente señalados por la norma, ¿bien? Entonces, a su vez, veíamos que, por ejemplo, los alcaldes municipales también, a pesar de ser funcionarios de elección popular, también pueden ser suspendidos o destituidos por el presidente de la República o por su superior, que vendría siendo el gobernador, según sus respectivas competencias y, ojo, según los casos expresamente señalados en la norma. Recuerden que acá en esta descentralización existe una alta autonomía, ¿sí? Más no independencia. Entonces, al tener una alta autonomía, solo se puede ejercer ese control de conformidad con la norma, en esos casos expresamente señalados. Respecto de las entidades descentralizadas por servicios, estos son descentralización territorial, ya pasando a la otra ramita de esa estructura que explicábamos, respecto de las entidades descentralizadas por servicios y de conformidad con el numeral 13 del artículo 189, recuerdan, de la Constitución, donde están previstas las funciones del presidente.
los directores y los gerentes de los establecimientos públicos nacionales son de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. O sea que esa máxima autoridad de esas entidades va a ser designada por el presidente de la República. Y el artículo 91 de la Constitución Nacional, mentiras, de la Ley 489 del 98, extiende esa calidad de agentes del presidente a los gerentes o presidentes de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, en teoría, no debería existir este control personal, en teoría, ¿sí? Al establecerlo, pues las normas se está produciendo una disminución de la descentralización en favor de la centralización y vemos cómo se van poder ejerciendo algún tipo de control por parte de ese sector central. Ahora pasamos a estos segundos, a este control sobre los actos o actividad de esas entidades. Que esto sí, ya es nuevo. Listo. Entonces, este control de tutela se ejerce fundamentalmente sobre los actos que van a expedir las entidades y las autoridades descentralizadas, lo mismo que sobre su actividad. Entonces, acá es importante sobre los actos y sobre la actividad. De esas autoridades descentralizadas. Sin embargo, este control se lleva a cabo en un grado menor en el que se realiza, por ejemplo, en el caso del control jerárquico. En efecto, el control de tutela no permite, por regla general, por ejemplo, la revocación o la reforma de los actos, sino que se efectúa mediante otros mecanismos, entre los cuales se encuentran los que les voy a señalar a continuación. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los mecanismos? Por ejemplo, demandar, ¿sí? Demandar ese acto administrativo. Entonces, no va a poder, ya viendo ese grado de autonomía, ¿verdad? No los van a poder reformar como acá, que perfectamente lo coge el dueño de la función y dice, no, acá de pronto están tomando unos actos administrativos, unas decisiones con base en un fundamento que no es el correcto, ¿sí? Entonces, recuerden que acá en ese control jerárquico puede reasumir esa competencia, esa función y poder expedir los actos administrativos que ese superior considera de acuerdo a la ley. Acá no lo puede hacer. Entonces tenemos que hacer uso de otros mecanismos para poder hacerlo. Y entonces, sobre las entidades descentralizadas territorialmente. Primero, entonces, entidades territoriales, ¿sí? Primero, la iniciativa para adoptar ciertas decisiones de los órganos deliberantes puede corresponder exclusivamente a la autoridad encargada del control. Entonces, en los artículos 300 y 301, 313, creo que este lo alcanzamos a leer la clase pasada, estos artículos. Ya voy recordando. Entonces, en estos dos artículos, en el 300 y 313 de la Constitución, se establecen algunas atribuciones de las asambleas departamentales y de los consejos municipales respectivamente. Y en estos artículos vimos como algunos numerales condicionan el ejercicio de algunas de ellas, por ejemplo, la iniciativa del gobernador o del alcalde respectivamente. ¿Sí? Y recuerdo que leímos estos dos artículos que son extensos y me ayudaron leyendo con las funciones tanto de las asambleas como de los consejos y vimos algunos casos específicos donde dice, y a iniciativa podrá ser modificado a iniciativa del gobernador, por ejemplo. Entonces, estos artículos dejan ver, sí, una autonomía, más no una independencia 100%. Segundo, los gobernadores y los alcaldes, por ejemplo, pueden objetar
estos proyectos de ordenanzas y acuerdos cuando pues, los consideran abiertamente ilegales o inconvenientes. Entonces, fíjense que vamos por etapas. Primero vamos a hablar de la objeción del proyecto, ¿sí? Si de pronto no prospera lo siguiente que puede hacer el gobernador es enviar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, acá es objetar. Tribunal Contencioso Administrativo puede enviar el correspondiente acuerdo municipal aprobado y sancionado, pues cuando éste lo considere ilegal. Y el último mecanismo que tendría es el de, con fundamento en el artículo 159 del CEPACA, demandarlo, ¿no? Demandar por parte de las autoridades administrativas centrales, demandar este acto administrativo expedido por la entidad territorial que considera obviamente ilegal. Creo que hasta acá habíamos quedado, leímos y repasamos el artículo 300, 313 y el 159 del CEPAC. Y habíamos quedado entonces exactamente en ese control sobre los actos. Excúsenme. Me encuentro un poco disfónica, entonces cuando hablo bastante me molesta un poco, entonces voy a tratar de hacer algunas pausas. Yo creo que también ya es eh, el semestre, ¿no? Ya llevamos un tiempo importante del semestre, entonces creo que por eso también ya se va afectando un poco la garganta. Y entonces habíamos quedado ya en ese control sobre los actos y actividades de las entidades, específicamente de las entidades descentralizadas por servicios. Ya agotamos lo que son las entidades descentralizadas territorialmente. Y ahora vamos a entrar a analizar las entidades descentralizadas por servicios. Entonces vamos a poder revisar también los actos y la actividad de esas entidades a través de los siguientes mecanismos. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el anterior. Entonces, entidades descentralizadas por servicios. Digamos que este poder central que tenemos acá, ¿sí? Va a participar por medio de sus representantes en los órganos directivos de estas entidades. Entonces, como lo vamos a ver cuando lleguemos a esas entidades, es que van a tener una junta directiva, ¿sí? En esa junta directiva van a tener un participante del poder central, que puede ser un representante personal del presidente de la República, pueden ser también eh, otras, como por ejemplo el ministro, un director del departamento administrativo, van a poder ser entonces o podrán formar parte de esta junta directiva haciendo representación de ese poder central. Entonces acá vemos un poder o una participación importante del poder central en esas juntas directivas de cada una de las entidades descentralizadas por servicios. Otra, el control se orientará a comprobar y asegurar que las actividades y funciones de esos organismos y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales dentro de los principios de la ley y de conformidad con los planes y programas adoptados. Esto se encuentra previsto en el artículo 104 de nuestra ley 489. Adicionalmente, ese control sobre las entidades descentralizadas no comprenderá la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley pues le compete expedir a estos órganos internos, salvo, por ejemplo, el presupuesto anual. Acá sí debe existir
digamos, esa aprobación o autorización, y este presupuesto anual debe someterse a los trámites y aprobaciones señalados en la Ley Orgánica del Presupuesto. Y esto lo vamos a ver previsto en el artículo 105 de la Ley 489. Ahora tenemos por ejemplo, el control administrativo específicamente de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se cumplirá en los términos de los correspondientes convenios, planes o programas que deban celebrarse periódicamente con la Nación por intermedio del respectivo ministerio o departamento administrativo. Esto lo pueden encontrar o lo encontraremos en los artículos 106 a 108 de nuestra Ley 489. El control ahora sobre las actividades y programas de las entidades descentralizadas indirectas, las filiales, por ejemplo, de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, se ejercerá mediante la intervención de los representantes legales de los organismos y entidades participantes o de sus delegados en los órganos internos de deliberación y dirección de la entidad. Artículo 109 de la Ley 489. Y también el último, al igual que en las entidades descentralizadas territorialmente, esas autoridades centrales pueden demandar los actos de estas entidades descentralizadas por servicios cuando los consideran ilegales en virtud de este artículo 159 del CEPACA, que habíamos leído la clase pasada, que nos habla pues, del derecho de postulación y demás. 159 del CEPACA. Importante. Bien, acá terminaríamos entonces el análisis de lo que es ese control de tutela, pero antes quiero pasar a revisar esa ley 489, específicamente en estos artículos que acabamos de mencionar. Esta es. Entonces vamos a remitirnos al artículo 104. Recuerden que van a quedar de lectura estos artículos que de pronto no leemos en clase. Entonces habíamos revisado desde la clase anterior este capítulo 15 del control administrativo. Entonces mencionamos el artículo 104, mencionamos el artículo 105 del control administrativo, 106, control de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, convenios para la ejecución de planes y programas, convenios de desempeño y el artículo 109 que habla del control de las empresas descentralizadas indirectas y de las filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, queda de lectura, como actividad sincrónica por parte de ustedes, la lectura de estos artículos. Entonces, con esto cerramos lo que es el análisis del control de tutela para esas entidades descentralizadas territorialmente y las entidades descentralizadas por servicios. Ahora, nos queda esta última diapositiva de estas diapositivas que empezamos a ver con el Estado, ¿recuerdan? Con el origen del Estado, ¿qué es el Estado? Ya estaríamos cerrando, digamos, este tema con esta diapositiva. Y es que en cuanto a los controles del poder central sobre las actividades de las entidades descentralizadas, ojo, por servicios, es importante advertir que la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado al respecto y ha considerado que puede clasificarse, ojo, en 4 clases, ¿sí? En 4 clases. Entonces, acá como vemos en la diapositiva, tenemos 5 imágenes, pero esta eh, la agregamos como una importante, ¿sí? Pero jurisprudencialmente, en esta sala, en esta sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, esa es la plena del 25 de abril del 74, solo están estas 4. Entonces ya vamos a explicar cuáles son. Primero, habla de un control administrativo. Habla de un control administrativo, que es el ejercido directamente por los ministros y directores del departamento administrativo e indirectamente, en algunos casos, por las superintendencias. Ojo, bajo todo, bajo la vigilancia y responsabilidad del presidente de la República. Por eso, la imagen central es de él, porque él es el responsable y el que va a dar esas directrices en el cumplimiento de este control administrativo, ¿sí? Y además por ser esa máxima autoridad de tanto los ministros como los directores de departamentos administrativos y superintendencias. Ahora, tenemos un control presupuestal. Presupuestal, ¿sí? Y es el que ejerce principalmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y acá vemos en la diapositiva al ministro, ¿sí? Al ministro actual de la cartera de Hacienda y Crédito Público, y él, digamos que va a ejercer ese control presupuestal sobre la elaboración, ojo, entonces acá tenemos diferentes etapas también, en la elaboración y ejecución del presupuesto, de los presupuestos de rentas y gastos de las entidades descentralizadas por servicios. Esto de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es el decreto 111 del 96, que ha sido modificado por las leyes 819 del 2003 y 1843 del 2011. Eso entonces respecto de ese control presupuestal. Entonces va a haber esta autoridad cómo está planeando esa entidad ejecutar esos dineros, si efectivamente los está ejecutando y si no los ejecuta, pueden caer unas sanciones sobre esas entidades descentralizadas. El siguiente control es el control fiscal. Control fiscal. Y acá vemos a nuestro contralor actual. ¿Sí? Control fiscal es el ejercido entonces por la Contraloría General de la República, el cual, según el artículo 267 de la Constitución Nacional, comprende el ejercicio de un control financiero de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos ambientales. Entonces, por lo general, ese control fiscal se hace a través de las auditorías. Es lo que ustedes en su ejercicio profesional, cuando digan, nos llegó la Contraloría, eso, pues de ahí sale el dicho, ¿no? La Contraloría, lo hacen a través de auditorías, ellos perfectamente, venga, páseme tal expediente, empiezan a revisar, pueden durar varios días haciendo esa auditoría, se van con unos hallazgos, ¿sí? Se presentan esos hallazgos y, digamos, si son de una importancia y una responsabilidad pues grande, pueden llegar hasta abrir investigaciones de responsabilidad fiscal. El último control que prevé entonces la Corte Suprema vía jurisprudencial es el control político, que como ustedes bien saben, lo realiza el Congreso de la República, ¿sí? eh, y se hace mediante la regulación de las actividades confiadas a estas entidades descentralizadas, así como por medio de las citaciones que las comisiones pueden hacer a sus representantes y por medio de las solicitudes de presentación de informes sobre su gestión. Entonces, es más o menos algo que vimos con la ministra, ¿no? Aunque obviamente la ministra hace parte del sector central, pero a ella la llamaron, ¿no? Entonces, venga acá, la citamos, y antes tuvo que haber presentado un informe sobre lo sucedido con el contrato. En este caso, pueden citar a esos representantes legales de esas entidades descentralizadas por servicios. Entonces, antes, por lo general, presenta el informe de lo que está pasando acá y lo citamos para tal día para ver usted qué está haciendo frente a este tema en particular. Entonces, estas son 4 de los controles previstos vía jurisprudencial
por la Corte Suprema de Justicia, imagínense, desde 1974. Ahora, a estos controles mencionados por la Corte debemos agregar el control jurisdiccional. Muy importante también, el control jurisdiccional, que es el ejercido por la rama jurídica o la rama judicial del poder público y que recae sobre la legalidad de las actuaciones de estas entidades descentralizadas, ¿sí? Y es que nosotros, por ejemplo, también ejercemos control a través de este mecanismo, ¿sí? Que es el control jurisdiccional. Entonces, si de pronto queremos demandar alguna actividad por considerarla o alguna actuación por considerarla ilegal, perfectamente acudimos a la rama judicial, ¿verdad? Entonces, ese control también lo podemos ejercer nosotros y podemos encontrar también un sustento normativo muy reciente, es el de la ley 1962 del 2019, que nos habla específicamente de ese control jurisdiccional a esos esquemas asociativos que veíamos en la diapositiva de las clases de personas. ¿Recuerdan que veíamos unos esquemas asociativos? ¿Dónde está? Acá. Cuando veíamos las personas jurídicas, hablábamos que existen unos esquemas asociativos, acá estos territoriales, en virtud de la ley 1454, y que obviamente revisten esa calidad de persona jurídica, ¿sí? Entonces, acá, sobre esas personas jurídicas, también se pueden ejercer controles en virtud de esa ley 1962 del 19, a través de ese control jurisdiccional, que es obviamente demandando todas esas actuaciones que consideremos ilegales. Lo podemos hacer nosotros y recuerden que también lo pueden hacer las autoridades centrales en virtud del artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, CEPAC. Con esto entonces terminamos los controles. Los controles que se pueden hacer a esas entidades descentralizadas y específicamente al sector central y al sector descentralizado territorialmente y por servicios. ¿Tenemos de pronto preguntas sobre este tema para cerrar el tema de controles? Les escucho. Profe, yo tengo una pregunta respecto al control administrativo. ¿Indirectamente quién lo ejercía? El presidente de la República. Gracias. Directamente, los ministros, directores de departamentos administrativos, en algunos casos las superintendencias, ellos son directamente e indirectamente el presidente de la República. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? De todas maneras, cualquier cosa, como todos los temas van a estar relacionados, cualquier cosa podemos seguir haciendo preguntas a medida que vayamos adelantando. Listo. Estas diapositivas, recuerden que ya está en la plataforma Moodle, semana 7, y también hay otra sentencia que también les dejo para lectura. Entonces continuamos con las siguientes diapositivas previstas, que ya es específicamente del tema de la estructura, ¿sí? De esa estructura que vamos a trabajar o que ya estamos trabajando. Eh, Karina, la clase pasada ya nos dio como el primer bosquejo de lo que estaba realizando, ¿verdad? ¿Cierto que fuiste tú, Karina? Sí, señora. Ok. Eh, y acá, digamos que vamos a empezar a hablar de esas entidades, pero debo mencionar que va a ser una revisión no tan profunda, porque de esto nos podemos demorar mucho, mucho, mucho. Ahorita en la
en 2 semanas, si no estoy mal, viene nuestra semana de receso. Ya luego regresaríamos sobre qué fecha. Entonces estamos finalizando esta semana, tenemos la próxima, sí, en 2 semanas tenemos nuestra semana de receso que creo que va del 11 al 15, imagínense, ya regresaríamos el 18 de octubre, ¿cierto? Más o menos. Y entonces ahí ya estaría finalizando casi octubre y nos quedaría noviembre y nos faltan todavía unos temas muy importantes por analizar y pues la verdad se tiene previsto para que ustedes lo sigan revisando en su administrativo colombiano. ¿Sí? Entonces es importante que desde acá pues tengamos una noción general eh, para pues así digamos poder eh, tener un uso adecuado del tiempo y alcanzar a ver todos los temas del sílabus previstos en el sílabus. Entonces, iniciamos esa administración nacional, específicamente como lo prevé el artículo 38, que están viendo en pantalla de la ley 489, que habla de la integración de la rama ejecutiva del poder público, ojo, del orden nacional, ¿sí? Del orden nacional. Y nos habla entonces del primer sector que hemos hablado, donde está el presidente de la República, vicepresidencia, los consejos superiores de la administración, ministerios y departamentos administrativos y las superintendencias y unidades administrativas, ojo, sin personería jurídica, porque si hablamos de superintendencias y unidades administrativas con personería, van a estar ubicadas en el sector descentralizado por servicios, ¿vale? Entonces, podríamos iniciar con lo que está previsto en la diapositiva, y es que en esta rama ejecutiva, entonces le corresponde ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esta, está representada por el presidente de la República, quien, como lo hemos mencionado, simboliza esa unidad nacional, siendo el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, todo esto en virtud del artículo 189 de la Constitución Nacional. Adicionalmente, también hemos hablado del gobierno nacional, por ejemplo, anteriormente, cuando les decía, el control lo ejerce el gobierno, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ese gobierno nacional está conformado por el presidente, por los ministros, los directores de departamentos administrativos, que digamos son esas máximas autoridades de ese sector central. El presidente y el ministro o director de departamento administrativo correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. ¿Sí? Entonces, y el gobierno, cuando vemos de pronto en noticias, el gobierno ha dicho esto, quienes van a salir hablando, el ministro, últimamente lo hemos visto mucho por temas de seguridad, que habla el ministro Diego Molano, el ministro de Defensa, en representación del gobierno, ¿verdad? Ahora, esa rama ejecutiva tiene 3 órdenes, el nacional, el departamental y el municipal. Hasta ahora vamos a ver el nacional, ¿bien? La organización territorial se asimila al concepto del ordenamiento territorial, el cual hace relación al conjunto de normas que establecen y regulan por disposición de la Constitución la forma como se distribuye, especialmente el poder público, entre los diversos niveles político-administrativo de autoridad establecidos por la Constitución política, que vienen a ser el nacional, departamental, distrital y el municipal. Ahora, una vez ya teniendo pues la claridad cómo está organizado ese sector central de esa rama ejecutiva, vamos a entrar a analizar cada uno. Y llegamos a la presidencia de la República, ¿sí? Frente a esto, digamos que ya hemos adelantado un poco, ya hemos analizado el artículo 189,
de esas funciones del presidente para verificar cuáles realiza como suprema autoridad, cuáles como jefe de Estado y cuáles como jefe de gobierno, ¿verdad? Entonces ahí ya adelantamos, ya adelantamos un poco de esta presidencia de la República. Ahora, de conformidad con este artículo 56 que vemos en pantalla de la Ley 489, la presidencia está integrada por el conjunto de servicios auxiliares del presidente y su régimen es el de un departamento administrativo, cuyo estatuto orgánico es el contenido en el libro primero, y se los voy a anotar por acá, que ese no está, el estatuto orgánico, libro primero del decreto 1081 del 2015, estatuto orgánico, ¿sí? De Presidencia de la República. Ahora, de acuerdo con la estructura prevista en este decreto 1081, la presidencia está integrada primero por el despacho del presidente, del cual dependen algunas consejerías, secretarías y la Casa Militar, así como algunos programas y los despachos del vicepresidente, del director del departamento, del subdirector del departamento y algunos órganos de asesoría y coordinación. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál director de departamento? Es del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, del DAPRE. Y hemos visto al director del DAPRE. ¿De pronto lo recuerdan? Es quien ha salido hablando, quien salió hablando de los sellos que compró Presidencia de la República, ¿recuerdan? También ha salido hablando de las vacunas, pero más específicamente de la llegada de las vacunas y demás, no de aplicación y demás cifras, porque eso ya le compete al Ministerio de Salud y autoridades de salud. Él sale hablando es de las llegadas, entonces la próxima semana llegan miles, tantas miles de vacunas de tal, ¿por qué no han llegado las vacunas? Salió dando unas declaraciones sobre esos, es que no recuerdo si son sellos, bueno, acá también lo mencionamos de pronto en clase, de las que había comprado Presidencia de la República para dar como obsequio, ¿sí? En algunos eventos. Entonces, a ese DAPRE es el que hace mención ese decreto 1081. Ustedes también pueden ver en semana 7 este documento que también les subí, que nos habla del sector de Presidencia de la República. Entonces, tenemos tres sectores, ¿sí? En esa estructura de la administración, pero como les he venido mencionando, desde 2011, 2015, se ha venido reestructurando esa organización por sectores, ¿sí? Y tenemos el sector de Presidencia de la República. Y en este documento se ve cómo está organizado. Por ejemplo, entonces, en ese decreto nos habla del director del departamento. Acá tenemos cuál es el departamento. El Departamento Administrativo de Presidencia de la República, que es el DAPRE. ¿Sí? Entonces, de ese sector central tenemos el departamento administrativo y de un sector descentralizado tenemos algunas entidades adscritas que son estas. ¿Sí? Esa es la organización del sector descentralizado, perdón, del sector de Presidencia de la República. Y todo esto con fundamento en el decreto 1784 del 2019, que también mencioné en las diapositivas. Entonces acá se encuentra previsto cómo está organizado, sus normas orgánicas, fundamento normativo de creación, reestructuración y demás, las funciones, cuáles son esos consejos y comisiones presididos por el presidente de la República. Estos que ustedes ven acá, estos son los que habla esta diapositiva, ay, perdón, es esta. Esta diapositiva acá, miren.
de los consejos superiores de la administración. ¿Sí? Ahí van a estar ubicados esos que vimos en el otro documento. Entonces, les dejo ya en semana 7 para revisar este documento. Adicionalmente, también nos podemos basar mucho en el link que nos socializó Karina. ¿Sí? Recuerden que en cada uno, cada vez que hablan de algún organismo, deben señalar fundamento normativo, cuáles son las funciones y demás. Entonces, es mucha información y nos puede quedar muy extenso. Entonces, hay que de pronto verificar la forma de poder remitir, como lo tenía Karina. Entonces, el enlace, damos clic al enlace y nos remite, por ejemplo, a la norma, a las funciones específicamente. Un segundo. Listo. Bien, entonces me regreso por acá a las diapositivas. Son estas. Entonces, sector central, entonces acá tenemos ese decreto que está previsto en el documento, que es el decreto 1784, ¿sí? Por medio del cual se estructura el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, ¿sí? Entonces, fundamento normativo importante, artículo 56 de la Presidencia, de esa ley 489. Ahora, de las funciones, como ya les venía mencionando, ya adelantamos ese tema, recuérdenlo, donde están los artículos 189, 200 y el 101 de esas funciones generales. Las funciones del artículo 200 son las previstas que se tiene con el Congreso de la República y el 201 con la rama judicial. ¿Recuerdan? Hablamos de la clasificación de esas funciones también, que también fue una tarea que se dejó, ¿sí? Eso sería entonces lo importante en esta presidencia de la República. Otro organismo que se tiene es la vicepresidencia de la República, ¿sí? La Constitución Política creó la figura del vicepresidente prevista en los artículos 202 a 205 de la Constitución Política, que es elegido también por votación popular el mismo día y en la fórmula del presidente de la República, encargado de reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas. Además, el presidente le podrá confiar misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. En el artículo 56, en su parágrafo exactamente, de la ley 489, menciona que el vicepresidente ejercerá las misiones o encargos especiales que le confía el presidente de la República de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y expresa que esa vicepresidencia estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares que señale el presidente de la República. Entonces, debemos mencionar que la situación jurídica del vicepresidente no se encuentra, pues, claramente definida y tampoco la de la vicepresidencia como organismo o entidad, pues al punto que la ley 489 en el artículo 38 indica a la vicepresidencia como uno de los organismos o entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, pero digamos que luego no la incluye entre los organismos principales, ni entre los adscritos, ni entre los vinculados. Y por el contrario, posteriormente solo se refiere a ella en el parágrafo del artículo 56 que regula la presidencia de la República. Entonces, también tenemos el artículo 5º del decreto 1649 de 2014,
que incluye al despacho del vicepresidente como parte de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y el artículo 7º señala como sus funciones las misiones o encargos especiales que le confía el presidente, ¿sí? Y vemos como, por ejemplo, nuestra vicepresidenta actual funge como vicepresidenta y adicionalmente como canciller, ¿sí? En aplicación de estas misiones o encargos especiales que le confía el presidente de la República. ¿Bien? Esto entonces en relación con la vicepresidencia. Continuamos con los ministerios. Uno de esos organismos importantes, entonces vemos como esos controles, por ejemplo, los realiza directamente el ministerio, el ministro, ¿verdad? Tenemos vía jurisprudencial el control presupuestal, tenemos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y adicionalmente tenemos en otros controles de las entidades descentralizadas, como todos los ministerios pueden ejercer algún control, ¿verdad? Entonces, estos ministerios, la ley, digamos que no define el concepto de ministerio exactamente, pero podemos decir que esos ministerios son los organismos de la Administración Nacional Central que siguen en importancia a la Presidencia de la República y son los encargados de, y esta parte también es importante, de dirigir como funciones y coordinar un conjunto de servicios públicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con su cartera, de acuerdo con su tema, van a dirigir y coordinar. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cómo otras entidades posteriores ejecutan esto que está dirigiendo y coordinando ese ministerio, quienes también son los encargados de dirigir políticas públicas, ¿sí? Entonces, ellos construyen la política pública y otros van a venir a ejecutar. Hay una enumeración de los ministerios de conformidad con el artículo 206 también de la Constitución Nacional. El número, nomenclatura y precedencia de los ministerios son determinados por la ley. En la actualidad, los ministerios que encontramos son 17, previstos en el artículo 17 de la ley, miren acá está, de la ley 1444 del 2011, con la indicación de los principales normas orgánicas vigentes para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Defensa, Agricultura, Salud y Protección, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Educación, Ambiente, Vivienda, Tecnología, Transporte, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Sí? Entonces acá vemos un orden, ¿verdad? Y este orden tiene unas, digamos, una justificación, ¿sí? No es al azar, ni siquiera es por orden alfabético ni demás. Este orden de precedencia de los ministerios supone varias consecuencias. En primer lugar, tiene un efecto, pues, simplemente protocolario en la presentación y participación de los ministros en los actos oficiales. En segundo lugar, una consecuencia de carácter formal, consistente en que en ese mismo orden se deberán firmar, por ejemplo, los decretos del gobierno, ¿sí? Entonces, tenemos un decreto donde confluyen varios ministerios, ¿sí? El orden de firmar, pues es posible que no estén todos, pero que esté el Ministerio del Interior, de Minas, Transporte, ese será el orden, de acuerdo con este que se encuentra previsto en el artículo 17 de la ley 1444. Entonces, hasta ahora llevamos el protocolario para los eventos, ¿sí? Del gobierno, y segundo, para, digamos, ya con un carácter más formal para la firma de los decretos. Y en tercer lugar, que es la consecuencia más importante, consiste en que con fundamento en este orden se determina
el ministro que debe reemplazar al presidente de la República cuando se traslade a un territorio extranjero en el ejercicio del cargo, caso en el cual el ministro delegatario actuará como delegatario y deberá pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Constitución. O cuando, a falta del vicepresidente que estuviera también ejerciendo la presidencia, esta debe asumirla un ministro, según lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Nacional. Entonces, fíjense, ¿quién es el Ministerio del Interior? ¿Sí? Entonces empiezan a revisar en qué partido, movimiento político se encuentra. Fíjense que para el caso de la citación a la moción de censura, era el ministro del Interior quien estaba ahí, ¿sí? Quien estaba en la sala del Congreso, ¿sí? Estaba en la moción de censura, en el debate. Y tan es así que posterior, luego salieron unas noticias que se filtró un chat del ministerio o del ministro específicamente, diciéndole algo a los congresistas. No recuerdo exactamente qué fue. No, a los congresistas, sí, estaba diciendo algo que, bueno, les estaba dando como como tratando de coordinar, ¿no? Tratando de coordinar. Entonces, fíjense que funge como esa representación también del gobierno importante, pues, ¿por qué no del presidente de la República? Bien. Y lo vemos también en muchos actos al Ministerio del Interior en representación del gobierno. Entonces, la organización de los ministerios también se encuentra prevista en la Ley 489, eh, estableciendo pues un modelo de organización interna. Tenemos también unas funciones importantes de los ministerios, tenemos unas generales previstas en el artículo 59, por ejemplo, de la ley 489, ¿verdad? Y pues tenemos otra clasificación de esas funciones administrativas de los ministerios. También pueden entonces dirigir al ministerio, colaborar en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ejercer el poder jerárquico al interior del ministerio y ejercer control de tutela en el sector administrativo correspondiente, ¿sí? De su cartera. Todo tiene que tener una lógica. Entonces podrán ejercer, recuerden, ese control de tutela sobre esas entidades descentralizadas que se encuentren adscritas o vinculadas a su sector. Entonces, de pronto, estas dos partecitas que me parecen importantes. Ejerce poder jerárquico, ejerce ese control jerárquico al interior del ministerio. Entonces, aunque puede entenderse comprendida dentro de la función general de dirigir al ministerio, pues dada la importancia jurídica y práctica de esta facultad, es importante darle una identificación propia. Dentro de cada ministerio es el ministro quien ejerce ese control jerárquico sobre las personas de los funcionarios y sobre sus actos, ¿sí? Tal y como lo hablamos en ese control jerárquico. Ahora, ejercer el poder de tutela o el control de tutela sobre el sector descentralizado correspondiente. Entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 489, a los ministros les corresponde ejercer el control administrativo sobre los organismos o entidades que integran la administración pública, esto orientado a comprobar y asegurar que las actividades pues se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales, ¿verdad? Dentro de los principios consagrados en la ley y de conformidad con esos planes y programas adoptados desde el gobierno nacional. A su vez, según lo previsto en el artículo 106 también de la ley 489, los ministerios son los órganos encargados de ejercer ese control de tutela sobre las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Artículo que también pasamos revisando rápidamente, ¿recuerdan? Y que les dejé de lectura. Mírenlo, acá, 107 y 106. ¿Sí? Y digamos que dentro del ministerio es al ministro a quien le corresponde primordialmente ejercer este control
¿sí? Pues el literal B del artículo 61 de la ley 489 consagra como una de sus funciones la de participar en la orientación, coordinación y control de las entidades descentralizadas, ¿sí? Entonces, esto, digamos que también se complementa con esos controles que acabamos de ver. Bien, ¿preguntas hasta el momento? ¿No? También partimos de, ya tenemos unas nociones importantes, ¿no? En estos organismos principales. El otro, de los departamentos administrativos. Departamentos administrativos. Entonces tenemos que fueron creados en la reforma constitucional de 1945. Fueron creados a partir de esta reforma como resultado de una preocupación existente en ese momento que buscaba tecnificar algunos servicios especiales y separarnos un poco de ese ambiente político que era muy propio de los ministerios, ¿no? Entonces necesitaban a alguien técnico que creara política y a la vez pudiera ejecutar. Departamentos. Entonces seguimos. Entonces, ojo, fueron creados en esa reforma constitucional de 1945 con el fin de tener unas entidades con algunos servicios especiales técnicos, ¿bien? Que se apartaran de lo netamente político que era pues, lo propio en ese momento de los ministerios. Podemos decir entonces que los departamentos administrativos son organismos de la Administración Nacional Central que se encuentran en la misma jerarquía, ojo, de los ministerios, pero son más técnicos y especializados que estos ministerios, encargados entonces también, si decimos que son, digamos que básicamente en las mismas condiciones de los departamentos, de los ministerios, los encargados de dirigir, coordinar también y ejecutar a la vez algún servicio público, ¿sí? Por su parte, el artículo 58 que tenemos acá, de nuestra ley 489, expresa que los departamentos administrativos, como los ministerios, tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirigen, ¿sí? Por ejemplo, les he hablado acá del sector de inclusión social. Quien lidera es el Departamento Administrativo de Prosperidad Social. Entonces, a pesar de que su jerarquía dentro de la organización de la rama ejecutiva es la misma de los ministerios, en la práctica, pues debido a la importancia de ese elemento político en la administración del Estado y a la disminución de algunas de las funciones respecto pues, de estos ministerios, puede afirmarse que los departamentos administrativos siguen en importancia a los ministerios. Bien, también tenemos una enumeración importante de los departamentos administrativos. Entre algunos tenemos el Departamento Administrativo de Presidencia, que pertenece a ese sector central, a ese sector de Presidencia de la República, ¿lo recuerdan? Tenemos el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Que también lo conocemos. Tenemos el Departamento Administrativo de Dirección Nacional de Inteligencia. Tenemos el Departamento Administrativo de Función Pública, que también lo hemos mencionado, el DANE, lo conocemos, y acá está, por ejemplo, en la diapositiva, lo señalé porque es uno de los que más conocemos. Esas son las siglas, pero significa el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tenemos otro que también conocemos, que es Colciencias, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos el que ya les mencioné, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Tenemos Coldeportes, también, que es el Departamento Administrativo del Departamento de la Recreación
la actividad física y el aprovechamiento de tiempo libre, ¿sí? Esos departamentos administrativos tenemos hoy en día. Como fundamentos normativos, miren, acá está otra diapositiva, que es donde están, digamos, los logos de estos departamentos, para tratar de en una gráfica señalar algunos. Tenemos fundamento entonces normativo, artículos 58, 59, 60, 61, 65 de la ley 489. Por ejemplo, en el artículo 65 vemos la organización de los departamentos administrativos. Expresa que la estructura orgánica de estos organismos se rige a partir de esas normas de creación y organización, en las que habrá un director y un subdirector que tendrán las funciones correspondientes a los ministros y a los viceministros respectivamente, y que existirán además unas unidades, consejos, comisiones o comités técnicos que para cada caso determinen, y adicionalmente en el artículo 54 consagra los principios, reglas generales a los cuales el gobierno nacional puede modificar esa estructura de los departamentos administrativos de conformidad con el numeral 16 de ese artículo 189 de la Constitución. Bien. Bueno, tenemos las funciones previstas también en los artículos 59 de la ley 489, funciones de los directores y demás, ¿sí? De esos directores de departamentos administrativos. Entonces, autoridades, acá tenemos los ministros. Acá, en la siguiente, tenemos a los directores de departamento administrativo, máximas autoridades. Bien. Ahora, pasamos, vimos cómo estos son organismos principales. Por ejemplo, ministros, departamentos administrativos, organismos principales. Presidencia de la República, organismo principal. Empezamos a ver los organismos adscritos. ¿Sí? O sea, hacen parte de ese sector central, por ejemplo, pero no están determinados como organismos principales, sino como unos organismos que se encuentran pegaditos a esos organismos principales. Entonces, bueno, entonces les estaba diciendo, tenemos unos organismos principales, ¿sí? Y lo vemos como en la norma también se revisten de una categoría importante. Y vamos a ver esos organismos que dependen de esos organismos principales. Y van a depender, digamos, su vinculación va a ser diferente. Van a estar unos adscritos y unos vinculados. Recuerdan esas palabritas que les dije también al principio de la clase, tengamos estas dos muy pendientes porque vamos a hablar de estas. Tenemos unos adscritos, que por ejemplo van a ser las superintendencias, pero como estamos hablando del sector central, van a ser superintendencias sin personería jurídica, ¿verdad? Y por eso esta es la razón de ser de esta grafiquita que les voy a mostrar acá. ¿Sí? Y esto significa que acá están las superintendencias. Acá. Y recuerden que estas superintendencias están en el sector central y en el sector descentralizado. Lo que cambia es, ¿qué es lo que cambia? Perdón. Que en la descentralizada son por servicios.
que en la descentralizada tienen personería jurídica. ¿Sí? Entonces, vamos a tener superintendencias en el sector central y en el sector descentralizado por servicios. ¿Sí? La diferencia, acá no tienen personería y acá sí tienen personería. ¿Vale? Vamos a hacer mención de las superintendencias, de las dos, en términos generales, acá, ¿sí? Pero recuerden que en el sector central no van a tener personería. Y en el descentralizado por servicios sí van a tener personería. ¿Por qué es importante esto? Porque en el ejercicio práctico que ustedes hagan en el cuadro, recuerden que en el cuadro van a señalar fundamentos normativos, que son fundamento de creación y fundamento, por ejemplo, de transformación, ¿sí? Vamos a tener fundamento normativo, vamos a tener funciones, vamos a tener ejemplos, ¿sí? Hasta el momento, pues, digamos que son muy fáciles, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ministros? Pues nuestra cultura general ya los identificamos muy rápido. ¿Cuáles son departamentos administrativos? También los identificamos muy rápido. Pero las superintendencias no son tan claras porque tenemos que irnos a la naturaleza para verificar si tiene personería o no tiene personería. ¿Sí? Es como si nos tuviéramos que ir a la cédula de ciudadanía de cada uno de ustedes para ver dónde nacieron. Si son de Cundinamarca, si son de Bogotá, si son de Antioquia, ¿sí? Entonces, tenemos que, digamos, hacer una labor investigativa para determinar si esas superintendencias del sector central o del sector descentralizado por servicios, ¿sí? Entonces acá, por eso, reviste mucha importancia si tiene personería o no tiene personería. Entonces, para dar un concepto general, el artículo 66 de la ley 489 define las superintendencias como organismos creados por la ley y que dentro de los límites de la autonomía administrativa y financiera cumplen funciones de inspección y vigilancia. Entonces, clave función, y ejercer inspección y vigilancia. Claves. Miren, yo cambié el color y se me fue. Inspección y vigilancia para las superintendencias, ¿sí? Que son, digamos, esas funciones atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República. Entonces recuerdan que una de esos controles los puede hacer la superintendencia designada por el presidente de la República. Entonces, en esos casos, ese control lo puede hacer la superintendencia mediante delegación que le haga el presidente de la República. De acuerdo también con el artículo 38, de la ley 489, las superintendencias pueden carecer de personería jurídica, caso en el cual entonces pertenecerán al sector central, pero también podrán tener personería jurídica, caso en el cual formarán parte del sector descentralizado. En este último caso, perteneciente al sector descentralizado, se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea, ¿sí? Y en lo no previsto en ella, al de los establecimientos públicos. Esto se encuentra previsto en el artículo 82 de la ley 489. Y acá, fíjense, en esta parte que les tengo acá, en la parte de arriba de la diapositiva, serán organismos adscritos, las superintendencias, los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales, consejos y comisiones y demás organismos y entidades que en su acto de creación así se determine. Pero ojo, recuerden que hay unos acá que están en el sector central y otros en el sector descentralizado. Entonces, por colores. Entonces, superintendencias, unidades administrativas, establecimientos públicos, sector descentralizado,
y sector central verde. Y lo pongo así en mitad porque recuerden que hay unas sin personería y otras con personería. Consejos y comisiones. ¿Sí? Entonces, en sector central vamos a tener unas entidades u organismos adscritos y en el sector descentralizado también. ¿Sí? Entonces, esa, también tenemos una enumeración de las superintendencias y acá están previstas en la gráfica y vemos cómo algunos tienen personería jurídica. O sea, acá vamos a verlas todas, ¿vale? Entonces, con personería, con personería, con personería, con personería, con personería, con personería. Y acá ya las últimas son sin personería. Y para verificar entonces si tienen o no, debemos remitirnos a la norma de creación, ¿sí? O a las páginas, ¿sí? Entonces, nos remitimos a, ¿cuál? Miremos Superintendencia de Puertos y Transporte. Miremos este. Superintendente, no. Superintendencia. Bueno, miremos esto. No me quieres cargar. Acá. Listo. Entonces, por lo general, está en ese inicio, quiénes somos, qué es, conoce la historia, consulte la circular. Miremos esta. Historia, objetivos y funciones. Miren, entonces objetivo principal, vigilancia, inspección y control, que le corresponden al presidente como suprema autoridad en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley. Funciones. Tenemos entonces el decreto 2409 del 2019. Por lo general tienen unos decretos anteriores de creación y posteriormente se van modificando. Queja, reclamo, a ver, ¿dónde podemos acá? ¿Dónde buscar? A ver. Busquemos otra que de pronto esté más clarita. Que tenga más información rápida. O lo otro sería remitirnos a la norma que ya están acá, miren. Decreto 2595. Decreto 2595 de 2012. Siempre revisemos la página del Senado que tiene la vigencia de la norma. Entonces acá está por la cual se modifica la estructura de la superintendencia de subsidio familiar y se determinan las funciones y dependencias. Entonces, objetivo, funciones. Acá en estas normas entonces se tiene la dirección, quién está a cargo, estructura,
las funciones del despacho del superintendente, funciones de la oficina, funciones ya de esa estructura interna. Funciones, perdón, la estructura, ¿sí? Entonces, acá, importante, fíjense cómo es importante, identificarlas, ¿no? Cuáles son con personería y cuáles no tienen personería jurídica, para el momento de señalar los ejemplos, poderlas ubicar en el sector que corresponde. Algo les iba a decir. La autoridad es superintendente. Superintendente. Entonces acá, ministro, director de departamento administrativo, superintendente. Y el último, a ver si de pronto lo alcanzamos en estos minuticos, las unidades administrativas especiales. Y al igual que las superintendencias, tenemos esta gráfica, porque recuerden que vamos a tener unidades en este sector central y unidades en el sector descentralizado. La diferencia es que acá no tienen personería jurídica y acá sí tienen personería jurídica. Esas unidades administrativas especiales son esas entidades que van a entrar a ejecutar lo que crea, lo que coordina ese ministerio o ese departamento administrativo al cual se encuentran adscritos, ¿sí? Entonces, el concepto de las unidades administrativas especiales se encuentra previsto en el artículo 67 a 82 de la ley 489, y acá está previsto. Y entonces podemos decir que las unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que en esa ley se señala, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar. Entonces, acá otra palabra clave. Ellos ejecutan. Los ministerios y los departamentos administrativos crean políticas, coordinan y dirigen, ¿sí? Y las unidades administrativas especiales son las que ejecutan esos programas propios del ministerio o de un departamento administrativo. Como en el caso de las superintendencias, entonces, tendrán personería o podrán carecer de ella. En el primer caso, si tienen, están en el sector central, si tienen, están en el sector descentralizados, y si no tienen, en el sector central. Frente a esta clase de entidades, frente a las unidades administrativas especiales, debe señalarse que con fundamento en la idea de mayor flexibilización de la organización administrativa a partir de la reforma del 91, digamos que se puede evidenciar una utilización indiscriminada de esta figura, dentro de la cual, digamos, se han encasillado entidades con diversos fines y formas de organización, ¿sí? Y tenemos, miren, todas las que tenemos acá, que yo sé que ya conocemos algunas, unas de las que hemos hablado muchísimo. Entonces tenemos la DIAN, que por ejemplo es la foto que quise exponerles acá. Entonces tenemos Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, a pesar que su nombre pues no lo señala de manera muy clara, su norma de creación la tiene prevista como una unidad administrativa especial. Tenemos también la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Agencia Nacional de Espectro, la Agencia Nacional de Contratación Pública, la que conocemos como Colombia Compreficiente. Entonces ustedes recuerdan que yo les decía, sé que conocen entidades, pero no saben dónde están ubicadas. Creo que eso les estaría pasando con Colombia Compreficiente. Con la DIAN, es una unidad administrativa especial, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ¿sí? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, lo que es Migración Colombia, que también lo hemos escuchado mucho en noticias y demás, es una unidad administrativa especial,
¿sí? Y recuerden que encuentran previstas esos conceptos y funciones del artículo 67 a 82 de la ley 489. Y yo creo que el tiempo nos llega hasta ahí. Podríamos continuar la próxima clase con esta última, que son de los consejos y comisiones, previstos también en el artículo 38 de la ley 489. Entonces, para no dejar este tema cortado, les propongo que quedemos acá. Recuerden que es importante que vayan haciendo su cuadro ya, recuerden